Bueno, les habla César Andrés Gómez Acosta, soy docente de la Fundación Universitaria Sanitas de la Facultad de Psicología y estoy invitado por la doctora Andrómeda Valencia para hacer parte de este evento magnífico, el cual tiene como objetivo hacer una divulgación científica de calidad para muchos estudiantes tanto de psicología como de ciencias de la salud. En esta oportunidad pues estoy a cargo de una conferencia que la bauticé así: Psiconeuroinmunología Epigenética Conductual, concepto, importancia y alcances. Para empezar quisiera contar una corta anécdota relacionada con mi vida. Mi madre falleció hace 16 años de cáncer y digamos que en su momento yo estaba estudiando en ese momento el pregrado y digamos que una de las cosas que identifiqué observando fue que en mi mamá, después de que recibió el diagnóstico, empezó a generar un proceso de metástasis, un proceso de crecimiento de las neoplasias de ese momento mucho más acelerado de lo que era antes de recibir la noticia. Esto digamos que me tuvo a pensar en todo lo que podría tener, o la injerencia que podría tener el componente psicológico en el crecimiento digamos, de este tipo de tumores, pero más aún en cómo lo psicológico puede afectar la salud física de las personas. Ya tiempo después, trabajando en el sector salud, trabajando con algunas personas que padecían de enfermedades crónicas y demás, me fui, digamos, corroborando esta observación, pero adicionalmente cuando estaba identificando cuál era el perfil de las personas saludables, se encontraba que también no solo eran saludables a nivel de lo somático, sino digamos que sus recursos psicológicos funcionaban de una manera adecuada. A partir de ello, pues ya vinculado como docente, ya en los ejercicios de los posgrados y demás, trabajado en el tema, digamos que es una de las líneas de investigación que tengo yo, y en esa medida pues he podido desarrollar algunos trabajos en el área. Frente a eso, pues quisiera comenzar con lo siguiente también para contextualizar el tema, y es muy importante que para poder entender esas dos palabras, psiconeuroendocrinoinmunología y epigenética, que son palabras que surgen desde un contexto biomédico tradicional, tendríamos que entender previamente la salud como un todo, como un contexto en el cual es un contexto en el cual interactúan diferentes áreas. Como podemos ver en este modelo que fue publicado en el 2000 por Beckman y colaboradores, encontramos que la salud no se desarrolla en el vacío, sino que la salud o la enfermedad es un proceso que se desarrolla en unas condiciones culturales, contextuales, históricas, que nos remiten a las normas, a los valores, a los, digamos, los determinantes, lo que se conoce como determinantes sociales, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, las políticas, las disposiciones institucionales de los estados, y que de acuerdo con ello se va configurando un escenario que permite que las personas desarrollen sus prácticas en ese mismo. Por supuesto, en ese escenario, pues las personas generan unas redes sociales, y estas redes sociales físicas, tangibles o intangibles, pueden también repercutir en el refuerzo o el no refuerzo de esas prácticas particularmente saludables. Pero algo que es súper importante es donde está la columna que inicia con ese encabezado verde de los mecanismos psicosociales con los cuales las personas terminan moldeando la interacción con su entorno.
Esto quiere decir que dependiendo las estrategias de afrontamiento, dependiendo muchos elementos relacionados con los comportamientos con los que se relacionan o con los que afrontan los problemas de su vida cotidiana, van a ser una injerencia, van a ser un puente entre los contextos y finalmente, digamos, los síntomas que se pueden documentar en ellos, síntomas a nivel psicológico, síntomas a nivel fisiológico o incluso, pues digamos, comportamientos que de una manera colateral pueden aportar a un perfil de vulnerabilidad o de salud. Por ejemplo, comportamientos asociados al consumo de sustancias psicoactivas o comportamientos de afrontamiento de las dificultades estresantes a partir, por ejemplo, de dietas poco saludables. Ahora vámonos entonces a hacer una definición de epigenética y poco a poco la vamos a contextualizar en este ámbito. La epigenética básicamente hace referencia a la modificación de la expresión del ADN sin que necesariamente se modifique el genoma. Esto queda un poco abstracto y pues de alguna manera lo estoy acá ilustrando con un diagrama que plantearon Matthews y Hanussek en 2011, en donde nos señalan cómo los cromosomas, pues, que son aquellos cuerpos en los cuales se concentra el ADN, terminan, digamos, desenvolviéndose y este ADN pues termina enrollado en lo que conocen como histonas. Hay unos procesos en donde se articulan unos enlaces químicos que pueden ser un grupos metilo, grupos de fósforo, grupos que pueden relacionados con acetil, que terminan modificando en algunas regiones de este ADN la estructura y a su vez hacen que o se silencien los genes o se potencien algunos genes. Esto pues termina, y como lo señalaba en previo momento, un poco abstracto, pero ya adquiere sentido cuando uno relaciona esa agrupación o esa ligazón de esas moléculas metil o acetil a unas conductas de las personas y en general de los organismos. Por ejemplo, sus dietas, por ejemplo, sus pautas de actividad física o de sedentarismo, o por ejemplo el consumo de sustancias que pueden ser tóxicas para ellos. Acá en este diagrama vamos a empezar a aterrizarlo un poquito mejor. Entonces hablamos ya de la epigenética conductual porque ya involucramos la conducta. La conducta entendida como esa capacidad o como esa forma de interactuar del organismo con el entorno. Sin duda, pues nosotros podríamos revisar que hay organismos que tienen mayores capacidades de interacción y esto es debido, por supuesto, a sus procesos de aprendizaje. Los mamíferos en particular, pues tienen unos procesos de aprendizaje que les permite recordar cosas, les permite innovar, incluso modificar contingencias en determinados momentos, y eso hace que la gama de conducta sea muy amplia y que a su vez la potencialidad de que puedan modificar la expresión de su genoma pues sea mucho más versátil. Por supuesto estaríamos relacionando acá, o para entender esto tendríamos que asumir previamente una conexión que estaría cada vez con mayor evidencia empírica, y sería la conexión entre conducta, entre cerebro e inmunidad, básicamente. En este ejemplo, que es un diagrama que planteó Bailey en el 2015, observamos cómo el hecho de que haya un roedor que está en proceso de gestación, un roedor que interactúa con el contexto, que tiene, digamos, unos aprendizajes relacionados con qué es tóxico para él y qué no, qué de pronto es agradable, qué contextos son peligrosos y demás, va generando a partir de ese intercambio, de esa interacción, una serie de procesos. Entonces vemos que si la mamá ratona en este momento tiene una dieta particular, tiene de pronto, está sometida a algunos contextos estresantes o tiene de pronto algunos procesos, por ejemplo, infecciosos, puede estar modificando no solamente su biología, la expresión fenotípica de sus genes, sino que está induciendo también una modificación, digamos, y una modificación en la expresión de los genes de su cría. Esa modificación está relacionada, por ejemplo, con mayor o menor propensión a ciertas citoquinas,
comillas, de pronto una sensibilidad importante para el procesamiento, para el metabolismo de algunos lípidos, puede estar relacionado con el incremento, por ejemplo, de hormonas relacionadas con el estrés. Entonces podemos esperar que esta cría tenga una sensibilidad, sea más ansiosa, entre comillas, esté más alerta, digamos, a ciertas circunstancias, puede tener alguna sensibilidad especial, por ejemplo, para el metabolismo de la glucosa o la insulina, o dificultad que puede inducir de pronto algunos procesos de tipo diabético. Y también podríamos estar revisando que esta cría que está ahí podría tener también incluso dificultades, por ejemplo, en la producción de hormona de crecimiento. Son crías que nacen con menor peso, son crías que después de cierto periodo van a tender a ser más obesas, y son crías que después de cierto periodo también van a tender a tener más dificultades en el, digamos, en el manejo de procesos inflamatorios. En este diagrama que plantean Slavish y Cole en el 2013, se hace ya una aproximación un poco más cercana a cómo los seres humanos podrían también verse afectados por procesos epigenéticos. Vemos cómo en esta parte se ilustran algunas circunstancias de tipo psicosocial que afectan a los humanos. Por ejemplo, una noticia relacionada con un divorcio, una noticia relacionada con un pobre desempeño, una evaluación inadecuada, o simplemente alguna situación que no fue retroalimentada de manera adecuada, va a incidir en la reacción emocional en principio que tiene este sujeto, va a hacer que esta persona active todo su eje HPA, y en la activación de ese eje HPA pues genere toda la cascada química de norepinefrina, de cortisol, de epinefrina, que a su vez va a tener un impacto, por ejemplo, en este caso, en unas células del sistema inmunitario como son los leucocitos. Como lo puede ilustrar acá, los receptores de los leucocitos van a estar eventualmente más sensibles a este tipo de sustancias, y va a hacer que se afecte un poco básicamente todos los procesos relacionados con la expresión de la competencia inmunológica de esos leucocitos. En particular, va a hacer que estos leucocitos tengan una menor competencia inmunológica frente a procesos inflamatorios y a procesos antivirales. Entonces acá lo vemos, digamos, en la graficado en el dibujo, y acá lo vemos ya más en términos de un flujograma, pero básicamente replica los dos elementos en particular. En este diagrama, planteado un año después por Cole, que es uno de los expertos de la Universidad de California que trabaja este tema de psiconeuroinmunología, evidenciamos que evidentemente, pues, digamos, el entorno social afecta al sistema nervioso, afecta al sistema endocrino, y ya cuando vemos este óvalo grande estamos describiendo cómo se da esa afectación a nivel celular, particularmente en la transcripción de los factores que están relacionados con con la expresión de los genes, y esto hace que las proteínas, que finalmente son las que componen las células, son las que componen pues todas las sustancias de nuestro organismo, se vean afectadas, y esto a su vez tenga una incidencia importante tanto en la salud como en el comportamiento. En esa medida podríamos documentar que si las personas están expuestas a situaciones que no pueden manejar, que desbordan sus recursos psicológicos, podamos estar relacionando esto, por ejemplo, con el surgimiento de este tipo de situaciones: mayor dispepsia, mayores problemas de estreñimiento, más problemas, digamos, a nivel digestivo, problemas respiratorios, algunos de ellos asociados a la respuesta frente a ciertos alergenos. Puede haber, por ejemplo, una reducción importante del tamaño del hipocampo, pueden haber una predisposición más grande a tener algunos problemas relacionados con surgimiento de neoplasias, con disregulación endocrina, con mayor producción de colesterol y triglicéridos, y digamos otros síntomas que incluso son mucho más sondeables en la práctica, incluso desde una perspectiva de la APS, como pueden ser relacionados con tensión arterial, o como pueden ser relacionados con procesos un poco efectivos de cicatrización de las heridas y demás. Ahora vamos a abordar lo que significa el término psiconeuroendocrino inmunología.
Para ello, pues tomo un modelo que ya tiene cierta antigüedad, de Lugenford y Constanzo del 2003, que nos invita a pensar en cómo interactúan varios sistemas. Digamos, todo lo que tiene que ver con los recursos psicológicos, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Entonces, acá lo están graficando de la siguiente manera. Los tres primeros, el primero tiene que ver con todos los procesos relacionados con lo psicosocial, con los recursos de afrontamiento, con los recursos relacionados con optimismo, con las diferentes situaciones que pueden tener las personas, digamos, en ese afrontamiento de las situaciones estresantes. En el B colocan los factores relacionados con lo biológico, que estarían asociados con procesos, digamos, de heredados, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la etnia, lo que tiene que ver con la edad y la respuesta que se genera frente a la edad, y algunas tendencias heredadas biológicamente, por ejemplo, frente a la respuesta a algunos virus, a algunos patógenos. Por supuesto, también estarían algunos procesos relacionados con, digamos, el contagio con VIH o el contagio con diferentes vectores que se pueden identificar en el medio ambiente. Y en el tercero estarían los componentes relacionados con el comportamiento de las personas: adicciones, sueño de calidad, dieta, digamos, todos los patrones que tienen que ver con el esquema de vacunación y demás, que finalmente aluden a conductas que las personas deben desarrollar para mantener un estilo de vida saludable. Todo esto interactúa en algo que se puede llamar el estilo de vida. Y resulta que en nuestro medio, en nuestra sociedad, una sociedad que es cada vez mucho más exigente en términos de los tiempos, en términos de la producción, en términos de rendimiento, se da un contexto socialmente muy hostil y muy estresante, y hace que esta interacción muchas veces no sea la mejor. Con relación entonces a esa interacción, podemos documentar que es posible que al realizar intervenciones desde la perspectiva de psicología de la salud que permitan hacer que esa persona gane recursos psicológicos y de alguna manera pues pueda ajustarse mejor a su entorno, haga que esto pues la persona finalmente pueda regular sus procesos emocionales, y en esa medida pues pueda incidir en un factor o en un perfil protector, mientras que las personas que no afrontan adecuadamente las situaciones estresantes de su entorno generalmente van a tener compromisos tanto a nivel neuroinmune como a nivel endocrino. Entonces es importante quizás ese tipo de ajustes para que podamos contribuir a reducir las prevalencias en salud. Un poco este modelo, siendo antiguo, creo que puede cobrar bastante vigencia para los próximos años. Y digamos, en coherencia con ese modelo, pues vemos la importancia de tres procesos fundamentales que son emoción, cognición y comportamiento. Pero básicamente la emoción sería el que tendría una conexión un poquito más evidente con estos procesos de salud y enfermedad. La conexión que habría entre las emociones y particularmente la regulación de las emociones estaría en dos vías. Una que es un vínculo directo, entendiendo que las personas que tienden a reaccionar de una manera inadecuada a esas situaciones, con emociones negativas, incluso emociones que se mantienen en el tiempo y que pues se perciben con mayor estrés, van a tener una incidencia importante en la carga alostática a su cuerpo, ¿cierto? Son personas que le están exigiendo mucho más a ese cuerpo y que en últimas pues van a desarrollar o van a tender mucho más al desarrollo de enfermedades sistémicas. Por otra parte, las personas que tienden a tener también reacciones negativas importantes, generalmente son personas que tienden a desarrollar también conductas poco saludables. Por ejemplo, una persona que eventualmente se sienta triste, aburrida, es una persona que más difícilmente va a tener adhesión a unos tratamientos médicos relacionados con una enfermedad que le fue diagnosticada recientemente, o son personas que también van a tener más dificultades, por ejemplo, a la hora de realizar conductas protectoras. Entonces, por esta vía indirecta, el hecho de, por ejemplo, ser sedentario, el hecho de no medicarse de manera adecuada y demás, puede contribuir a que haya un menor ajuste en últimas, y que en esa medida pues incremente el riesgo a tener o
a tener o a ser diagnosticado con una enfermedad crónica, o aún peor, que esa enfermedad crónica pues adquiera un nivel de evolución mucho mayor. En este, digamos, diagrama que nos plantean hace un año el doctor Schwartz, nos habla básicamente del estrés, entendiendo ese estrés precisamente como una condición tanto psicológica como fisiológica relacionada con un desajuste del organismo al contexto, ya sea el contexto social o el contexto físico o ambas. Y de acuerdo con ello, se ha planteado la necesidad de observar ese estrés más allá del autorreporte subjetivo de las personas con unos biomarcadores. Entonces encontramos que finalmente esos biomarcadores están dando cuenta del desgaste, de la carga alostática que puede tener el organismo que está continuamente en un mundo hostil y reaccionando o interactuando de una manera inadecuada con ese mundo, y en esa medida pues podemos observar que estos marcadores, si son sostenidos, van a contribuir, digamos, a que se desarrollen enfermedades crónicas. Para citar únicamente, vemos por ejemplo el tema de los biomarcadores inflamatorios, que están relacionados con todos los procesos, digamos, articulares, con procesos relacionados con el colon, con procesos relacionados con enfermedades cardiovasculares, y en la medida pues en que por ejemplo aumente las interleucinas, pues podamos ir documentando como esa tendencia que van desarrollando las personas en su interacción a enfermarse de ese tipo de situaciones, obviamente, o a contribuir a esas enfermedades. Vemos, por ejemplo, el tema de los indicadores relacionados con el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, que, o digamos, en esa medida, si se documenta en altas cantidades en personas estresadas, puede estar relacionada con procesos de desarrollo de diabetes tipo 2. Y también vemos, digamos, elementos relacionados con la tasa cardíaca, todas las hormonas relacionadas con la activación epinefrina y norepinefrina, y otras relacionadas con la activación, digamos, de ese sistema lucho-huida, como pueden ser los glicocorticoides. Acá estamos viendo no solamente la relación, digamos, de todos estos factores como indicadores de estrés, sino el estrés también como algo que puede estar, digamos, conectado con varias dimensiones, ¿sí? Digamos que si bien las flechas acá aparecen de afuera hacia adentro, también podríamos imaginarlas de adentro hacia afuera. Observamos que hay varios elementos que están relacionados con el estrés, como pueden ser todo lo que tiene que ver con la disrupción de los ritmos circadianos, que están asociadas, por ejemplo, a temas de apnea, cuando las personas se despiertan de noche por problemas respiratorios, a problemas relacionados con dolor crónico, a problemas relacionados con un consumo alto de cafeína, que a su vez puede estar asociado a condiciones sociales como, por ejemplo, los turnos, los trabajos por turnos, o las personas que viajan y sufren continuamente de jet lag, y en el caso de las personas que viven en situación, en países donde tienen estaciones, pues que están sometidas a los cambios de horarios. Entonces son elementos que afectan el ritmo circadiano y que a su vez pueden exigirle mucho más al sistema o a los sistemas orgánicos. Por otra parte, pues estaría todo lo que tiene que ver con los sistemas inflamatorios, lo que ya hemos hablado de las interleucinas, de los factores de necrosis tumoral y demás, que a su vez podrían estar contribuyendo a problemas artríticos, cardiovasculares y demás. Estaríamos hablando también de los problemas relacionados con el comportamiento alimentario, las dietas poco saludables, lo que tiene que ver con el estrés, digamos, relacionado a la alimentación y demás, que a su vez pues, puede aportar a problemas glicémicos y a problemas del metabolismo de las grasas. Y todo el desequilibrio que se puede dar tanto a nivel del sistema nervioso central, en términos del desequilibrio de los neurotransmisores, de serotonina, dopamina y GABA y demás, como aquellos relacionados con las dificultades de relaciones interpersonales y de reacciones emocionales. Entonces, si lo queremos ver en otra perspectiva, es una especie de espiral, donde tengo quizás en una arista todo el aparato, digamos, psíquico, psicológico, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la estructura fisiológica o las relaciones fisiológicas. En la medida en la que se va avanzando en el problema y se va avanzando en las dificultades psicológicas, se va contribuyendo a dificultades somáticas fisiológicas y va avanzando en una espiral constante y creciente.
digamos que la hipótesis de trabajo que surge ahí es, si mejoramos lo psicológico, eventualmente también mejoramos el ajuste somático o contribuyamos, obviamente sin desconocer todo el aporte que se hace de las ciencias biomédicas tradicionales. Algunos ejemplos digamos, que se han anclado a esa hipótesis de trabajo los voy a socializar a continuación. Uno de ellos está relacionado con un estudio que se llevó a cabo con unas personas en Oriente y encontraron que básicamente hay una diferencia importante entre las personas que han sido sometidas a maltrato desde su niñez con relación a las personas que han tenido unas condiciones pues, de control y que han tenido no han estado sometidas a maltratos críticos. Podemos observar que hay diferencias particularmente en la metilación y que esto estaría probablemente relacionado con dificultades de salud tanto mental como física a largo plazo. En este modelo vemos cómo están describiendo Constanzo, Sot y Lugenford en 2011 la génesis o algunos factores que pueden estar relacionados con el crecimiento de los tumores. Encontramos que se unen o se encuentran dos familias de factores, unos que son psicosociales, dentro de los cuales está todo el tema de la regulación emocional, asociada al estrés, asociada a la depresión, asociada a la ansiedad, asociada a la percepción de soporte social, y por otro lado los elementos de tipo biológico que pueden estar asociados a la edad y por supuesto a ciertas condiciones heredadas. Esto, digamos, tanto uno como lo otro genera una respuesta simpática, una respuesta neuroendocrina, y estas, digamos que se configuran en un escenario importante para que haya el crecimiento de los tumores. Por ejemplo, hacen que haya mayor apoptosis, hace que haya una invasión o una proliferación importante de células cancerígenas y que haya también un precursor importante para estas células como pueden ser las interleucinas, particularmente la IL-6. Y por supuesto, si están esas condiciones, si se crea ese contexto, ese escenario físico a partir de estos dos primeros, pues se puede dar, digamos, unos resultados asociados a un diagnóstico concreto que va a incidir en la calidad de vida, que va a incidir en digamos, la expectativa de recuperación y en la adhesión, por supuesto, a los tratamientos, sumándole, por ejemplo, los procesos metastásicos. Entonces, en esa medida, pues, digamos que tengamos que tener muy claro, muy importante, el papel que, en particular, los psicólogos y, en particular, valga la redundancia, en el contexto de la salud, podríamos aportar en la reducción del estrés, en el manejo emocional y cómo puede de pronto contribuirse desde esa perspectiva a ya sea los procesos de recuperación o a los procesos de desarrollo de perfiles saludables. En este modelo evaluamos ya el riesgo a enfermedad cardiovascular y está planteado por Saban y colaboradores en el 2014, y acá vemos cómo hay unos procesos de adaptación, pero esos procesos de adaptación tienen un costo que es la carga alostática. Esa carga alostática, pues digamos que debe tener una respuesta fisiológica, psicológica, comportamental, y importante tener en cuenta que esta respuesta puede también, digamos, en algún momento generar unos elementos relacionados con la disfunción del endotelio o también generar algunos procesos de arteriosclerosis. Digamos que se va moldeando también con la tendencia biológica del individuo, pero es importante comprender que digamos, estos elementos relacionados con esa disfunción de tipo cardiovascular no surgen en el vacío, sino surgen en personas que tienen unos perfiles psicológicos especiales y que eventualmente comienzan a desarrollar unos procesos de adaptación a esos contextos sociales y culturales que no son óptimos. Eso es lo que subyace y por eso vemos la importancia de pues poder hacer una respuesta a esos elementos psicológicos para manejar su contexto de vida y pues para reducir eventualmente ese silenciamiento de los genes a partir de interactuar con o de gestar en algunos casos los elementos de tipo epigenético.
Acá vemos otro modelo que está planteado en el 2015 por Lebón y colaboradores, en donde observamos que las personas que eventualmente reducen el estrés, que son más resilientes, no solamente van a tener una repercusión en sistemas como el cardiovascular o en sistemas como lo que tiene que ver con el sistema inmune, sino que también pueden tener un óptimo manejo de su neurogénesis, es decir, son personas que probablemente van a tener mayor generación de neuronas, van a tener un soporte, unas lías mucho más eficientes, y esto va a incidir en particular en procesos de aprendizaje y en procesos de manejo de los cambios y de adaptación y de afrontamiento a esas mismas situaciones estresantes. Entonces termina siendo también una especie de círculo en el cual a mayor manejo emocional, mayor capacidad del sistema nervioso central, por ejemplo en este caso, para resolver los problemas, y puede esperarse que sean personas que tengan un mejor manejo de estas situaciones. Entonces esto nos lleva a pensar también la importancia que pueden tener el manejo de todo el tema psicológico en el contexto de la salud, comprendiendo, digamos, estos elementos de tipo psiconeuroinmunológico y epigenético. En esta imagen que surgió por Gacioli en el 2017 y sus colaboradores, encontramos como unos protocolos de actividad física pueden incidir en la reducción o en el tratamiento de algunas enfermedades como son cáncer de seno, diabetes y obesidad, enfermedades cardiovasculares y esquizofrenia o declinamiento cognitivo. Básicamente, el estar sometidos a estos protocolos de actividad física está relacionado con hipometilación de la expresión o de los genes relacionados con el DNA, en particular los asociados a los leucocitos, en particular acá asociados a los que están en el tejido muscular, en este caso a los asociados también a los leucocitos y al tejido muscular, y aquí relacionados con leucocito y con hipocampo para efectos de declinamiento cognitivo de la esquizofrenia. Por lo tanto, pues podamos acá ya también darle un poco más de cuerpo a esa relación que pueda haber entre el estar sometido a una situación que puede ser adaptativa, una conducta adaptativa como es un protocolo de actividad física, y el desarrollo entonces también de estas de estos cambios epigenéticos para poder en última revertir a una situación un poco más idónea de salud para las personas. Me parece un ejercicio interesante. En este caso están relacionando cómo la compasión y cómo esa empatía de querer ayudar a otro no solamente puede estar incidiendo en la salud de ese otro, sino que también puede estar incidiendo en la salud del mismo. Entonces se habla de que esa percepción de que el otro me necesita puede estar relacionada con unos cambios epigenéticos en la expresión de las células de las amígdalas del eje HPA. Es una persona que va a estar va a ser un poco más proclive a relajar y a manejar mejor el estrés, y esto puede incidir no solamente en el incremento de la motivación, sino que a nivel biológico puede incidir en una regulación de los glucocorticoides, de todas las respuestas inflamatorias y de las respuestas inmunes, y puede promover la liberación de progesterona para en últimas también incidir en una mejor sensación de calidad de vida y de salud de ese individuo. Hay otros hallazgos de interés que pueden estar relacionados con el desarrollo infantil. Ahorita hablábamos un poco de las dificultades que se presentaban con los niños que eran sometidos a maltrato. Pues resulta que Matthews y Januzek encuentran que este proceso es reversible, es decir, que estos niños, si se les brinda un entorno de cariño y de afecto, pueden revertir por mecanismos epigenéticos esa tendencia y pueden de alguna manera lograr mayor ajuste psicológico, pero también mejor respuesta fisiológica a los desafíos que tienen en el entorno. En el caso de adicciones y obesidad mórbida, Olsen y colaboradores encuentran que el desarrollo de estrategias de tipo cognitivo puede, incidir
por mayor metilación en la perfilación de zonas del córtex prefrontal, es decir, son personas que a partir de esas intervenciones pueden desarrollar la base biológica de ese córtex para poder generar más procesos de autocontrol. Esto es súper importante porque entendemos que muchos de los por ejemplo, de las enfermedades relacionadas con conducta alimentaria están asociadas a pérdida del control del consumo, por ejemplo en obesidad mórbida, entonces, o en adicciones también. Entonces es importante, digamos, aportar más evidencia empírica frente a esto. Por supuesto, las personas, en el caso de ancianos, las personas que de pronto pueden tener más recursos para trabajar la soledad o para que de pronto manifiestan más bienestar subjetivo, pueden favorecer la expresión de genes de antirretrovirales, de antivirales y anticuerpos, y esto puede estar asociado a una mejor respuesta inmune. Y por supuesto, es importante acá contemplar que las personas que tienen comportamientos saludables pueden también incidir en una reducción efectiva de las enfermedades crónicas. Por último, plantearé dos modelos que creo que son importantes comentarlos. Este modelo, el primero, es de 2018, recién salidito del horno, y este modelo nos habla básicamente de cómo el hecho de asegurar tanto programas y políticas que vayan dirigidas a reducir las adversidades, a reducir las inequidades, como el mejoramiento del sistema médico, del sistema de salud, puede, acompañado con habilidades de afrontamiento, incidir en unos perfiles mucho más óptimos que nos permitan reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Es decir, si sostenemos estas tres oportunidades de intervención, podemos desarrollar mejor afrontamiento del estrés, valga la redundancia, puede inducir en una mejor respuesta tanto fisiológica como comportamental como cognitiva, y estas respuestas son las que finalmente nos van a contribuir a un perfil de salud mucho mejor. Por otro lado, este es un modelo que he venido trabajando de manera teórica desde ya hace un tiempo. Encontramos que es importante describir cómo finalmente las estrategias de regulación emocional son muy importantes para aportar a las conductas saludables o para reducir, digamos, esa respuesta emocional que está asociada a la carga alostática y que a su vez puede, digamos, traducirse en una mejor condición de salud o enfermedad. En esa medida, en este modelo esperaría que esas personas que regulan adecuadamente la emoción, practican más conductas saludables, reaccionan mejor y digamos que tienen menos procesos, por ejemplo, de silenciamiento de genes, de acortamiento de los telómeros, digamos en algunos casos, tienen mejor respuesta o generación de proteínas que son saludables para las personas, y esto incide en una mejor calidad de vida y salud a largo plazo. Para concluir, digamos que me parece muy importante señalar que esto es un área que es poco explorada, que es muy importante que se trabaje desde las diferentes disciplinas de la salud, no solamente la psicología, sino entendiendo toda la competencia que pueden aportar las otras profesiones, entendiendo que podríamos hacer modelos propios, de pronto hay unos modelos que surgen desde una perspectiva donde hay unas condiciones sociales y culturales distintas, pero qué tal si lo hiciéramos en contextos como el mexicano o el colombiano, probablemente encontremos cosas diferentes, complementarias por supuesto para el acervo científico, y podríamos mirar esto que tenemos acá en rojo, que lo aporta Cole en el 2013, pensarnos a partir de políticas sólidas, ejercicios de prevención y de promoción que aporten precisamente a la regulación emocional, al afrontamiento saludable y a conductas saludables, y esto de pronto nos puede ayudar, nos contribuye de una manera importante a esto que llama el conservación del epigenoma, que está relacionada con unos perfiles de salud de las comunidades y que creo que aportaría de una manera significativa a la reducción de costos de los sistemas de salud, que es uno de los objetivos que tiene desde OMS y otras instituciones. Por supuesto, esa creo que es una de las conclusiones a las cuales, más que conclusiones, es una invitación a las cuales los quiero sensibilizar. Y acá pues tenemos las referencias en las cuales me he basado. Muchísimas gracias por su atención y obviamente espero todos los comentarios que ustedes me quieran formular. Muy amables, y nuevamente gracias a la doctora Andrómeda Valencia por su invitación.